está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Muy buenos días, profe. ¿Cómo estás? Profe, bien, gracias por permitirme estar aquí. Buenos días, estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Ay, no, gracias a ti por acompañarnos. El día de hoy vamos a trabajar, pues ya estamos cerca. Esta es nuestra sesión 7. Prácticamente voy a estar haciendo la primera parte del cierre, si no es, si mejor dicho, yo lo siento ya como un cierre. Muchachos, esto se acabó, esto va muy rápido, estoy muy emocionada. A la fecha ya se encuentran calificadas la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, por favor, revísenlas, evalúenlas, realiméntenlas. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, háganlo ahora, o si no, como dicen, callen para siempre. Es muy importante esto. Tenemos la unidad 3, en la unidad 3 ya estamos desarrollando, ya tenemos entrega. Recuerden, nos quedan 2 semanas, esto se acaba el 1 de diciembre, se cierra la plataforma, entonces ténganlo muy presente, muchachos, porque esto fue muy rápido, pero ha sido una muy buena experiencia. He visto unos trabajos que me han gustado mucho, he notado que se les han dedicado, que los han elaborado. Me gustó mucho ver cómo hacían las comparaciones, cómo trataban de dar su propia definición de currículo. Todas esas características han marcado. Me encantó los trabajos y las infografías que hicieron. La verdad, estoy muy contenta y muy satisfecha con la mayoría de los trabajos y pues nada. Pa'lante, muchachos, porque esto sigue avanzando y esto sigue su proceso y yo sé que ustedes pueden lograr grandes cosas. Y recordarles que ya el 1 de diciembre nosotros ya subimos notas a plataforma, cierra plataforma. No, el 1 de diciembre acaban las clases, o sea, se y termina. se acaban la entrega de tareas. Ya. Y nosotros tenemos hasta el 7 de diciembre para entregarles las notas. Es decir, que si yo no alcancé a mandar un trabajo de la unidad 4, ¿tú me puedes abrir un placito, por favor, hasta el 2 de diciembre? Ese es el lío, que si me vienen a decir que la unidad 4 no están viendo la tarea, la materia conmigo, porque nosotros solo tenemos 3 unidades. Perdón, es que yo no estaba viendo la materia, pero me refiero pero está perfecto, profe. No, el 1 de diciembre, o sea, a menos, claro está, que ustedes tengan un soporte, que quiere decir que si falleció un familiar y no pudieron subir la tarea, envíen el trabajo, envíen el acta de función, que si tuvo una incapacidad médica nos mande la epicrisis y la incapacidad, y que sean las fechas en las que se cierran, ¿no? O sea, eso sí lo tienen que tener en cuenta. La otra característica importante es, no dejen para el 1 de diciembre la subida de tareas, porque ya pasó y ha pasado los 3 sábados anteriores que se ha cerrado las tareas, que la plataforma se bloquea. Y entonces ustedes empiezan a rascarse las vestiduras que no lo pudieron hacer, que no lo lograron, que no lo consiguieron. Y muchachos. Pero, profe, es que yo vivo lejos. Y es que vivo lejos. Es que yo vivo lejos y a mí no me funciona el internet, pero sí me da plazo. No. Entonces, lo digo, profe, porque yo sé que muchos van a comenzar el 1 de diciembre y nosotros también tenemos el tiempo casi contadito para poder subir notas a plataforma. Yo tengo que entregar notas de 700 estudiantes, entonces, no. Bueno, de hecho, los que trabajan conmigo saben qué es. Sí, a menos que pase alguna ley. Pero no, sabes que con este grupo no he tenido esto, yo creo que porque son de cuarto. Este grupo no ha tenido profesora, me habilita profesora, no sé, así. No, son muy juiciosos, muy puntuales. Por ejemplo, un estudiante que me gustó mucho porque no entregó la tarea, pero asumió su responsabilidad y se puso al día en las otras 2 tareas. Es que eso también va en el nivel de madurez y el nivel en que ya van adquiriendo la formación. Yo se los voy a decir muy, muy de frente, yo estoy muy orgullosa de ustedes, han hecho muy buenos trabajos, han respondido. Lo único que me entristece de esta materia es que no respondieron al 100% en el foro, pero de resto en trabajos, en la actitud, en el cumplimiento, en la manera respetuosa para dirigirse, estoy contenta. Se nota que son de cuarto. O sea, ¿para qué? Ya se nota que son grandes. Bueno, 1 de diciembre hoy es. No, 2 días, 1 de diciembre 3 días, ya no les queda. se cerró. Y chao, listo. Entonces sigamos, vamos a las diapositivas, muchachos, después de esas tertulias tan interesantes. Entonces el currículo de primera infancia, estamos en la sesión 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De lo visto en clase y de sus actividades académicas con esta materia, brinde su opinión.
¿Por qué es importante el currículo? Pero háganlo como lo hicieron en la tarea de la unidad 1, con sus palabras, con lo que aprendieron, ¿sí? Quiero que me contesten eso. ¿Por qué es importante el currículo para usted después de que ha hecho todo este recorrido en la materia? Después de que la han cansado hasta más no poder por todo el proceso. Es importante que me lo cuente. Muy bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver las categorías de la teoría curricular. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo lo del diseño didáctico, lo del diseño mesodidáctico? Ahorita lo vamos a complementar, pero con unas dudas que tuvieron frente a la actividad que tienen que entregar, pues considero que es importante retomar esta parte que le había dejado para el final antes de continuar con lo meso y con lo macro. Entonces, primero, cuando hablamos de categorías de las categorías de la teoría curricular, vamos a ver que existe algo que se llama el diseño curricular. Son varias partes. ¿Qué nos muestra el diseño curricular? Que es todo proceso creador que diseña, mediante el cual se obtiene el currículo. Entonces, cuando hablo del diseño, es cuando lo estoy creando, cuando lo estoy generando, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Como actividad de diseño, ¿qué implica? Primero, definir las fases o los criterios de diseño. Segundo, sistematizar. Cuando yo hablo de sistematizar, hablo de organizar la información y saber cómo también la voy a medir, cómo también la voy a organizar, porque si ustedes hacen algo como el currículo, tienen que tener en cuenta que tienen que tener unos resultados y que tienen que evaluarse y autoevaluarse constantemente para ver si lo están haciendo o no lo están haciendo bien. Secuenciar las partes, los pasos son sumamente importantes. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cómo se va organizando? ¿Listo? Para controlar también, porque acuérdense que yo tengo que controlar las variables, identificar si se está haciendo adecuadamente, cómo lo estoy trabajando, si está impactando, si no está impactando, si es para la población o no. Realimentar, bueno, acá puse retroalimentar, en algunos, pues el autor Ortiz, ahorita les voy a mostrar el libro con el que hemos trabajado en 3 libros diferentes, hoy les voy a mostrar uno de él que me gustó mucho, es de ediciones de la de la Universidad Pedagógica, entonces ha sido fascinante poderlo trabajar. ¿Qué más nos dice? Que tenemos que retroalimentar para mejorar y para que el resultado satisfaga la necesidad de su elaboración. Esa sola es la primera parte del diseño curricular. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando adoptamos un diseño curricular, significa que nos inclinamos por la racionalización del proceso de ¿qué? Del proceso de enseñanza-aprendizaje y dejamos la improvisación, ¿ok? Porque es que a veces, ay, no, voy a montar un colegio, voy a montar un jardín, voy a montar una institución. Y van sobre la marcha creando el currículo. Y no, o sea, si yo voy a generar una institución educativa, lo primero que tengo que hacer es el currículo. Después empiezo a organizar otras partes del trabajo, pero esa es la primera parte. ¿Qué más vemos acá? Bueno, creo que me quedaron muy chiquitas, voy a ampliarlas. Entonces, cuando hablamos del modelo curricular, acá hablamos de lo que es la representación objetiva y simplificada de los elementos que se consideran fundamentales para la obtención del currículo. No sé si ustedes se están dando cuenta o si en algún momento ustedes han visto algo que se llama el método científico. El método científico habla de que todo lo que nosotros hacemos en las ciencias tiene que ser medible, observable, cuantificable y replicable. Esto pasa con la educación. Nosotros tenemos que trabajar en base a una formación científica, porque la educación es una ciencia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del diseño curricular, estamos hablando que como es una teoría, cumple partes o cumple todo lo que es el proceso del método científico. ¿Para qué? Para que lo podamos medir, para que lo podamos trabajar y sobre todo para que sea objetivo y que esté cumpliendo con el proceso y con la situación dada. O sea, es muy, muy importante que ustedes tengan claridad en esto, porque es que no es que yo vengo a improvisar, no es que yo me vengo a inventar, no, ustedes vienen a organizar la información y a obtenerla para generar un currículo a partir de un modelo. Entonces, así como las relaciones entre ellos en el contexto y en el sistema educativo que se trate, o sea, no solo
que voy a utilizar la representación objetiva y simplificada de todos los elementos que se consideran para la obtención del currículo, sino que también tengo que tener en cuenta las relaciones que surgen entre el contexto y el sistema educativo. Yo no puedo hablar de un sistema educativo, y profe, creo que tú lo sabes mejor que nadie. Es diferente cuando yo trabajo con una población indígena, cuando yo trabajo con una población no indígena. O sea, el currículo tiene que cumplir el contexto, tiene que tener en cuenta el contexto y tiene que tener el sistema educativo, ¿cierto? Las características específicas que tiene. Sí, señora, el contexto en especial, porque a partir del contexto se trabajan todo lo que son los temas a trabajar, la metodología, Ajá. todo depende de la comunidad en ese caso. Pero lo que sí es cierto es que nosotros también estamos acogidos al Ministerio de Educación Nacional con las bases que ellos dan, con los parámetros que ellos dan, ¿no? Ok, es bueno saberlo, o sea, no es diferente. Igual ustedes se rigen con el sistema educativo y tienen que cumplir y tienen que llegar a ciertas características. Sí, lo único es que ustedes trabajan la física, por ejemplo, desde el tablero o en el laboratorio. Entre los Nucacmacú se trabaja la física con la cerbatana, el ángulo que ellos usan para poder cazar el mico y sí, La todo cerbatana eso. es como la flecha. Está la cerbatana, ¿sí? Ah, la que hace. Sí, la que sopla. Sí, o por ok. ejemplo, o con el arco cuando ellos van a disparar, entonces es como los ángulos que ellos hacen para disparar, las distancias. Entonces, es a lo que su merced conversaba en su clase del sábado, aprendizaje significativo. Sí. Para ellos es un aprendizaje significativo porque le están diciendo que la física no vive aparte de su realidad, sino que la física forma parte de su realidad. Y ahí lo vemos con el sistema educativo. Una materia que ustedes ya vieron, que es técnicas de aprendizaje autónomo, es donde nosotros vemos todo lo que es el proceso del aprendizaje significativo. Ellos, por ejemplo, profe, han tenido que desarrollar en este momento, están haciendo una tarea un poco pesada porque están diseñando un currículo. Entonces, la unidad 2 tuvieron que seleccionar estudiantes con unas edades en primera infancia, hablar con ellos, generarles una pregunta, sistematizar la información en una infografía y después contestar unas respuestas en una tarea que tenían que realizar. Entonces, ahí están teniendo un aprendizaje significativo porque todas estas teorías acá se ven muy bonitas, pero cuando yo me siento a hablar con un niño y a decir, venga, ¿cómo es que hago el diseño? Pues ya cambia. Eso es aprendizaje significativo y eso es lo que ustedes tienen que aprender, que tienen que traerlo a la realidad y cómo utilizo ese conocimiento. O sea, yo les puedo hablar toda la vida y yo sé que muchos vieron las tareas y decían, no, por Dios, pero es que uno les puede hablar toda la vida del currículo, pero si usted no lo hace, no va a aprenderlo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Gracias, profe, por la aclaración. Volvemos a las diapositivas. Entonces, ¿qué nos dice? Que se concreta la aspiración de la sociedad con relación al egresado que debe formar la escuela y donde se plasma la estrategia para lograr la aspiración. Ustedes se van a reír, pero se consideran egresados de todas las edades. ¿Ok? O sea, yo veo propagandas acá que me causan curiosidad, me causan risa, sobre niños que están en transición y se gradúan y se consideran egresados del jardín Pastillitas. ¿Sí? Se espera. A mí me angustia cuando tienen ese objetivo tan marcado y tan duro en que se le pide al niño que haga unas cosas que no están para su edad, como por ejemplo lo ponen a que sale del jardín Pastillitas hablando español, mandarín y francés, pero el niño no llega ni a los 6 años, o sea, todavía no tiene totalmente desarrollado todo su cerebro para manejar todas las operaciones, todas las cosas. Entonces a veces aspiramos demasiado, pero el currículo nos permite decir cuál es el perfil del egresado que vamos a tener. La metodología del diseño curricular son los procedimientos que están organizados en pasos o fases que están secuenciadas para la elaboración del currículo. ¿Qué quiere decir secuenciada? Que primero en una parte, que luego va a otra y así, y cada una va aumentando su complejidad para que se cumpla el currículo, ¿ok? Porque a veces pensamos que el orden de los factores no altera el producto y sí lo altera. En el caso del diseño curricular, sí lo altera. Entonces, ¿qué se entiende por partes?
Ortiz, 2009, nos hace una explicación que me gusta mucho y nos dice que considera que el término es utilizado en el contexto para designar las direcciones en que se manifiesta el proceso curricular. Otros autores hablan de eslabones. Ahí no sale el mouse. Quería mostrarles. Si ven acá, no sé si lo están viendo, eslabones. ¿Por qué? Porque son las partes y los eslabones son los que les da la fuerza. ¿Ustedes se han colgado alguna vez subiendo una montaña con esas cuerdas para escalar y demás? Que le colocan a uno esto y son los eslabones, o tienen la correa, por ejemplo, la correa con eslabones de un perrito. Uno sabe que cuando habla de partes o habla de eslabones, tienen que ser todos muy fuertes, del mismo material, con las mismas características, o si no se va a romper. Porque a veces hablamos de eso, a veces decimos hay un eslabón que es el eslabón débil de la cadena y es el que rompe y rompe todo el proceso. Entonces, por eso los autores hablan del eslabón o hablan de las partes, porque es una secuencia y una depende de la otra. Si se rompe una, se corta el proceso que están desarrollando y se pierde. Entonces, tenemos que mantenerlas. ¿Qué es importante? Que son complejos, son los complejos estadios o momentos por los que se transita en el proceso docente educativo, que se diferencian por el quehacer de los sujetos, es decir, por si soy docente, por si soy estudiante, por si soy administrativo. Esta parte me gusta. Cuando hablamos de las partes del currículo, hablamos de la metodología, 1. 2, hablamos de las acciones. 3, hablamos del resultado del diagnóstico. Siempre, absolutamente siempre tengo que hablar del resultado diagnóstico. También tenemos que hablar de la modelación, de la estructuración y de la organización de los proyectos curriculares, porque muchas veces existen proyectos que van encaminados, que van unidos a estos procesos, y es importante que los tengamos en cuenta. Muy bien, cuando hablamos de partes del currículo, acá, vamos a ver que hay una concepción educativa determinada. Puede referirse al modelo que utiliza la institución. Por ejemplo, nosotros como SECAR tenemos el modelo constructivista social. ¿Listo? Y eso enmarca nuestro proceso. Al ser constructivista, nosotros trabajamos mucho lo que es el aprendizaje significativo y ustedes lo ven en las tareas, en los trabajos que nosotros desarrollamos. Y cuando es social, lo ven por el impacto social que nosotros buscamos generar como institución. ¿Listo? Entonces la concepción educativa determina que al ejecutarse se pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades sentidas que han sido identificadas en el contexto como tal y que buscan generar un impacto en la situación. Y su evaluación, porque es muy importante su evaluación, posibilita el perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Es muy importante esto, como yo enseño va a impactar directamente en cómo el estudiante aprende, ¿ok? Entonces es muy importante el acoplamiento, es muy importante que el docente se adapte al currículo. Si usted llega nuevo al colegio, a la institución, a donde sea que vaya, solamente usted es el único que se debe adaptar al currículo, no el currículo se debe adaptar a usted, porque si no, señores, su dinero está en el lugar equivocado. Cuando retomamos el tema de la metodología, en el sentido de que el contenido explica cómo elaborar la concepción curricular, ¿sí? La metodología son los pasos, la estructura, cómo lo voy a desarrollar. Entonces, es la acción en la medida en que se constituye un proceso de elaboración y es resultado porque dicho proceso queda plasmado en los documentos curriculares. Recuerden que hay otra cosa que de pronto no le he hablado muy abiertamente, pero que es importante. Si usted está en una institución y usted es el encargado del diseño curricular y del currículo en su institución, usted siempre tiene que sistematizar.
¿Qué quiere decir sistematizar? Tiene que organizar toda la información del diagnóstico, de los resultados, de las modificaciones que se hizo en el currículo en el año 2015, luego que la institución se volvió a hacer una modificación o una adaptación del currículo en el año 2017. Entonces ustedes tienen que tener todo ese proceso y todo ese avance, los cambios que han desarrollado y cómo lo han hecho, y todo eso también se trabaja con la metodología. Eso se llama sistematización de la información, ¿ok? No es que yo recolecto y voto, no, yo organizo la información. ¿Cómo la organizo? A través de la toma de resultados, el análisis de resultados, brindo conclusiones y doy hallazgos y limitaciones para que tener en cuenta cómo puedo organizar y cómo puedo trabajar mi currículo, ¿ok? También hay que ponerlo en práctica y hay que evaluarlo una y otra vez, hay que evaluarlo todo el tiempo, cada año. Uno lo evalúa, ¿por qué? Porque se necesita, porque las tecnologías de la información y de la comunicación están cambiando tremendamente y pues esto sigue también generando su cambio. Acá les tenía este gráfico, si se dan cuenta. El currículo impacta en todas las áreas, entonces usted puede decir, este es el currículo, acá es el PEI, acá es el plan de estudios, acá son los estudiantes, los docentes, puede ser la infraestructura de la institución, el modelo pedagógico, todo eso se va a ver y va a impactar en el proceso, ¿ok? Cuando hablamos de los niveles del diseño curricular, ¿qué estamos hablando? Hablamos de la estructuración por niveles. Es coherente a la consideración de un currículo abierto en lo que las administraciones educativas definen como prescriptivos mínimos, o sea, como de prescriptivos podemos tomarlos como requisitos mínimos que permitan que el diseño se concrete y que impacte otra vez en contextos, realidades y necesidades sentidas. ¿Ok? Cuando hablamos de los niveles, hablamos ¿de qué? De los mínimos requeridos, o sea, de los requisitos mínimos para tener en concreto el diseño curricular. ¿Frente a qué? A contextos, realidades y necesidades. ¿Ok? Perdón si voy corriendo, muchachos, pero de verdad es mucho tema y se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué otra cosa es importante? Ya la habíamos visto. La estructura organizativa del currículo está dividido o conformado en 3 diseños curriculares que están bien relacionados entre sí. Macrocurricular, mesocurricular y microcurricular. ¿Ok? Cuando hablamos de las tareas del diseño curricular, vamos a tener esta linda y hermosa, ¿cómo se dice? Torta, gráfica, esquema, no, pero me gusta torta. Esta linda y hermosa torta, en donde lo primero que vamos a ver es que se trabaja un diagnóstico y diseño un diagnóstico de problemas y de necesidades. Acá lo toma el autor como diagnóstico de problemas y necesidades, no más. Hay autores, y pues lo que a mí me ha llevado la experiencia y el conocimiento, el poco conocimiento que tengo, es que también las necesidades se llaman necesidades sentidas o identificadas. Depende pues de la base epistemológica que usted tome. La modelación del currículo, también tenemos el diseño de la evaluación, la organización de la prueba, de la puesta en práctica. ¿Por qué hablamos del diseño de la evaluación? Pues porque ustedes tienen que tener claridad que yo tengo que evaluar de acuerdo con lo que estoy haciendo. Entonces hay personas que se quejan porque dicen, ay no, pero es que me evaluaron con algo que yo no manejaba y pues, o algo que no salió en la plataforma o algo que no estaba en las lecturas. Entonces debe ser coherente y pertinente lo que se evalúa con lo que se está diseñando. La organización en la puesta en práctica también, o sea, yo no puedo venir, improvisar, atacar y decirles, bueno, ya está el currículo, ustedes mirarán cómo lo van a adaptar, sino que tengo que organizarlo. Y por último, estructurar todo el currículo y poderlo presentar. Ay, ¿cómo vamos, profe? Bien, vamos como corriendo, profe. Pero bien, sí, ya en esto llegamos. Lo que pasa es que también ya queda... Es que ya se acabó esto, o sea, esta es como la última clase, profe, ¿no? Para ti creo te que falta me queda una clase, pero esto fue rápido, muchachos, o sea, si se dan cuenta, esto voló. Yo vuelvo a insistir un poquito en la cuestión de los tecnicismos, porque yo sé que de pronto ustedes se asustan mucho cuando la profe
menciona toda una serie de palabras, macro, micro, sí, y vuelvo y digo, ustedes cuando están en su institución, lo primero que ustedes hacen sin darse cuenta es conocer el currículo, sí, entonces, ¿cuál es el currículo? Entonces te pasan el documento donde te dice toda la parte de la institución, cuáles son los grados, qué es lo que se enseña en cada grado, cuáles son las metodologías que utiliza la institución. Y, por ejemplo, algo que les va a servir mucho en lo que su merced mencionaba frente a la sistematización, que ayuda de pronto a fortalecer los currículos año a año, son los cuaderno guía o los, ¿cómo le llaman ustedes? Plan de tareas. No, cuando a uno de docente le hacen llevar un planeador, ¿sí? Sí. Nosotros en la investigación le decimos al cuadernito donde uno anota todo, se me va la palabra. ¿Puede ser notas de campo? El cuaderno de campo, ¿sí? Que también no sé si lo trabajan ustedes. Y entonces al final, porque ustedes dirán, bueno, ¿y para qué yo coloco tanto esto aquí? Que a veces usted ve que todos los días es lo mismo, pero es como copiar lo mismo. No, en realidad siempre va a haber algo diferente. Y al final del año, el cuaderno de campo, el diario de campo, le va a reflejar a usted qué se logró cumplir de todo el aprendizaje que usted tenía planeado, qué no se logró. Y eso le va a ayudar a poder plantearse para el otro año algunas actividades diferentes. Entonces el currículo le va a abordar todo eso y sistematizar. A veces en las comunidades indígenas, cuando no hay alguna tecnología, los docentes trabajan unos cuadernos grandes donde hacen los dibujitos, sacan de ahí fotocopias, comparten con los niños y todo eso le queda un material para construir en un futuro una cartilla. Entonces, miren que trabajar el currículo y trabajarlo bien, yo diría que con vocación y amor a usted le va a generar material para otros años, sino que nosotros estamos acostumbrados a que las editoriales sean los que hagan las cartillas y no nunca pensamos en que nosotros podemos generar el impacto o traerlo. Por ejemplo, en SECAR se llama el libro maestro. Sí, el libro maestro es el que nos rige, es algo que nos mandan a los docentes para leer, uno lo pide, lo solicita para leer y para contextualizarse. Entonces, eso va de la mano para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Gracias, profe. Bueno, volvemos a la parte de que vamos a hablar con lo que es el diagnóstico y el diagnóstico de problemas y de necesidades sentidas. ¿Qué tenemos cuando hablamos del diagnóstico y del diagnóstico de los problemas y de las necesidades? Primero, es un estudio del marco teórico, es decir, de las posiciones y tendencias existentes en los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos. Ustedes van a decir, ¿en serio? Pero claro que sí, por supuesto. Ustedes tienen que tener todo el soporte como tal. O sea, todos los trabajos que ustedes han hecho hasta la fecha tienen una característica y es que en esa característica estamos trabajando todo lo que es el apoyo y todo lo que es el soporte del marco teórico, porque el marco teórico refleja, por ejemplo, el enfoque que yo estoy determinando, el modelo pedagógico que tiene la institución, y eso va a impactar en los fundamentos del concepto curricular. ¿Listo? Eso es vital que ustedes lo tengan en cuenta porque si no, entonces no lo van a trabajar. También es en un momento de estudio y de preparación del diseñador en el plano teórico que le permite enfrentar la tarea y explorar en la práctica educativa. El diseñador del currículo tiene que hacer lo que ustedes hicieron, ir a la institución, ir con los estudiantes, tomar nota, observar, identificar y describir. Esa siempre es la primera parte de la tarea. Cuando ustedes están haciendo el diseño, lo que están haciendo es identificando, describiendo y analizando la información. Esa forma parte del diagnóstico. El estudio de las bases fundamentales también le permite establecer indicadores para diagnosticar la práctica. ¿Ok? A veces lo dejamos de lado, pero es importante. ¿Qué otra cosa tenemos? La otra parte es la modelación del currículum. En la tarea de modelación, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 3 momentos fundamentales. Uno es la conceptualización del modelo, el otro es la identificación del perfil del egresado o los objetivos terminales. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Este estudiante va a ser así, y ustedes no lo van a creer, pero ahí
Ahí en este punto ustedes van a identificar la relación que tiene el currículo, el modelo pedagógico con la misión y la visión y los valores que tiene la institución. Ustedes dirán, pero es que eso ya no es pedagógico. No importa, es organizacional y está directamente relacionado con la institución. ¿Qué hacemos? Determinar contenidos y la metodología. Siempre vamos a hacer eso, pero yo tengo que saber primero qué es, cómo conceptualizar el modelo de currículo que quiero trabajar, identificar cuál es el perfil que quiero que tenga el egresado o cuáles son los objetivos que tengan los que estudien acá, ¿sí? Y por último, determinar los contenidos y la metodología, ¿ok? ¿Qué otra característica da? La estructuración del currículo. En esta tarea, ¿qué se busca hacer? Pues se busca determinar el orden, los pasos que tengo que hacer, la estructura para desarrollar el proyecto curricular. Entonces, en lugar de cada componente, el tiempo que necesito, las relaciones de precedencia y de integración que son horizontales y que son necesarias. Todo aquello que me permita generar un mapa curricular y que puedan ver reflejadas todas estas relaciones. Entonces, la estructuración son los pasos, las secuencias. La modelación es qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr con esas características. El diagnóstico de los problemas y las necesidades sentidas es identificar, describir y analizar lo que se ha identificado, los problemas y las necesidades sentidas. Espero que esté quedando claro. En la organización de la puesta en práctica, cuando yo ya estoy ejecutando e implementando, ¿no? Ok, esta parte ya es el implemento. La primera parte era más teórica, un carácter de diagnóstico, un carácter de práctica, pero acá es cuando ya empiezo a correrlo. Y en esta tarea, ¿qué buscamos? Prever, o sea, identificar todas las posibles medidas para garantizar que esta puesta en práctica del proyecto curricular sea excelente y sea exitosa. Entonces, yo tengo que identificar todas las variables que pueden apoyar el proceso de la práctica curricular, de la puesta curricular, o que lo pueden sabotear y que pueden evitar que se desarrolle en la manera en que yo quiero que se desarrolle. ¿Qué otra característica es determinante dentro de esta tarea? Que siempre se tenga una preparación frente a qué, a los sujetos que van a desarrollar este proyecto. Es decir, no es solo el rector, no es solo la coordinadora académica, no es solo la coordinadora de disciplinas si se involucra. Son todos. Usted como docente en primera infancia tiene que buscar, implementar y trabajar de la mejor manera posible con sus superiores y aportar en el currículo. A veces como docentes decimos, ay no, dejemos allá a la psicoorientadora, al coordinador académico y al rector haciendo esto porque eso no nos compete, pero no, es importante que ustedes les competa y lo trabajen, ¿ok? El dominio de los niveles superiores del diseño y del propio y en la creación de las condiciones. Todo esto es sumamente importante, ¿ok? Cuando hablo del diseño de la evaluación, ¿qué vamos a hablar? Son todos los niveles y para todos los componentes del proyecto, ¿ok? La evaluación se hace en todo. O sea, yo evalúo totalmente lo que es el proyecto curricular. Es vital que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar la evaluación, entonces debe partir primero de los objetivos terminales, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Establecer indicadores y sobre todo establecer cuáles son los instrumentos que tengan una validez, ¿sí? ¿Qué quiere decir validez? Que mida lo que tiene que medir. Yo no puedo venir a utilizar una prueba, no sé, para medir experiencia comercial, habilidad comercial, y supuestamente lo que quiero medir es la variable de inteligencia. Entonces, el instrumento tiene que estar validado, tengo que tener la certeza que mide lo que yo quiero que mida a través de las diferentes vías. La efectividad de la puesta en práctica del proyecto curricular y en cada uno de los niveles, componentes y factores. Otra característica que vemos en el diseño de la evaluación es que los indicadores y los instrumentos de evaluación curricular siempre deben quedar sistematizados, organizados y plasmados en todos los documentos, en cada uno de los documentos que expresan el nivel de diseño. Es decir, que el proyecto curricular en su concepción más general de los planes se tiene que identificar en qué, en los planes, en los programas, en las unidades y en los componentes,
¿ok? El currículo y esta puesta en escena va a impactar en el PEI, va a impactar en el plan de aula, va a impactar en todo. Entonces tienen que tenerlo en cuenta. La evaluación es sumamente importante para sistematizar, para evaluar, para identificar fortalezas, para identificar debilidades y para potencializar todo lo que yo quiero potencializar en mi institución. ¿Listo? Bueno, del macroproceso, no, este no lo vamos a trabajar acá. Entonces, ¿qué quiero que ustedes tengan en cuenta? Que estas son las características que estamos viendo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo un videito? Voy a tratar de colocarles 2 minutos, aunque creo que ya estaría muy sobre el tiempo, pero porque no lo alcancé a dejar listo. Entonces, denme un segundito. Era lineamientos. Sí. Curriculares, universidad pedagógica. Entonces ya habíamos visto las 3 partes, habíamos quedado en esta parte. Vamos a ver solamente 4 minutos del video y entramos a despedirnos, pero quiero que lo vean. Bueno, muchachos, ahí va. ¿Listo, Master? Y a partir de lo que observa, reestructura espacios de juego para otro momento. Entonces, ¿qué pasa aquí en el lineamiento? Aquí sí hay un cambio de paradigma, porque aquí no se trata ni de preguntarle a los niños cuál es la idea principal, ni qué libro leyeron y por qué lo leyeron, ni se trata de buscar en los libros la A y la E y la U, ni de enseñar a leer prematuramente, sino de dar todo un repertorio simbólico y toda una familiaridad, sobre todo con el libro, que el libro sea parte de la vida, como es en realidad para los niños. La palabra es parte de su búsqueda de sentido. Los niños entre 0 y 4 años están siempre dándole vueltas a las palabras, jugando con las palabras, porque es que las acaban de descubrir, son como piedras preciosas, son nuevas, les dan vueltas, las desbaratan, y todo eso es lo que hay que hacer en la primera infancia. La preparación por la lectura y la escritura se vuelve preocupación para que los niños vayan soltando la mano, entonces todo su trabajo se termina volviendo un trabajo de motricidad fina, de llenar guías, de todas esas cosas. Y uno no va a decir que digamos que la motricidad fina no se necesita desarrollar, claro que sí, pero un niño se acerca más a la lectura y la escritura a través de la lectura de muchos cuentos, de libros, de toda la, digamos, variedad de material escrito, aprendiendo, escuchando la lectura, mirando los libros. Con esas cosas se acerca mucho más a la enseñanza de la lectura y la escritura que a través de las cosas puramente manuales. Nos parece que hay unos elementos que transporta la voz humana, y hay un triángulo que se da, un triángulo amoroso, diría yo, entre el libro, el lector y el niño, entre el libro, el adulto y el niño. Esta idea de un niño aquí sentado leyendo un libro que yo le estoy contando, que no te lo dan los aparatos. Entonces, así como en la primera infancia necesitamos, los niños descubren qué es arriba y qué es abajo, quizás dando botes y experimentándolo con su cuerpo, más que en un video de Plaza Sésamo. Yo creo que también los niños, y eso no niega los otros lenguajes, pero me parece que hay que privilegiar estos lenguajes que tienen mucho que ver con lo concreto, con tocar al otro, con mirarlo a los ojos, la relación entre caricia y lectura, la relación entre voz y lectura, la relación de vuelta, porque también el niño habla en esa conversación. Los libros permiten una conversación. Siempre está conectado. Listo, muchachos.
Fue cortico lo que alcanzamos a ver. Yo voy a subirles el video, aunque nos queda una última clase, quiero que terminemos de ver la última clase y que generemos ese empalme con este video, que me encanta. Es que de verdad me encanta este video porque muestra unas cosas y unas características que son sumamente importantes y sobre todo hablan los docentes. Sí, o sea, los que trabajan en tal, los que aportan a tal, los que trabajan y dicen, mire, el currículo tiene que ser así, lo tenemos que trabajar así, no me parece, no estoy de acuerdo, es importante esto, el contexto es esto, la realidad es esto, lo que tenemos que buscar en nuestros muchachos es esto. Entonces, vamos generando avances. Profe Cindy, muchas gracias por acompañarnos. Profe, a usted muchas gracias. Aprendí harto. Eso me alegra mucho. Niños, que Dios los lleve con bien. Por favor, hagan muy bien sus tareas. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, no duden en escribirme. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. ¡Chao!